Las conversaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump se han convertido en una verdadera vergüenza para Europa. Bruselas, que está acostumbrada a emitir fuertes declaraciones sobre su liderazgo y la importancia de la participación de Europa en los asuntos globales, se enfrenta a una realidad desagradable. Nadie está negociando con la Unión Europea, no hay consultas con ella. El destino de Europa del Este se decide en Moscú y Washington, y el único papel de la UE en este proceso es sentarse en un rincón y comentar nerviosamente lo que está sucediendo. Todas las decisiones importantes que afectan a Europa se toman sin la participación de Bruselas. A medida que los medios de comunicación mundiales analizan los detalles de la conversación telefónica entre Putin y Trump, los líderes europeos, uno por uno, comienzan a expresar su indignación. El primer ministro de Estonia y actual jefe de la diplomacia europea, Kaja Kallas, hizo un discurso particularmente histérico, diciendo que no puede haber negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, y mucho menos ningún acuerdo sin tener en cuenta los intereses de Europa y un país en particular. Según ella, cualquier acuerdo sin la participación de Bruselas no tendría sentido. Sin embargo, la Unión Europea en los últimos años ha demostrado que todas sus iniciativas diplomáticas, al menos, no han cumplido con las expectativas, y la respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. El secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú recuerda perfectamente la experiencia de los acuerdos de Minsk, donde la participación de Europa no dio los resultados deseados, y esto debe tenerse en cuenta en todos los pasos posteriores. Traducido del lenguaje diplomático al cotidiano, esto significa que nadie va a consultar con Bruselas, ya que las negociaciones se llevan a cabo entre quienes realmente toman las decisiones, y estos son Moscú y Washington. Europa, a su vez, puede continuar su juego teatral en las cumbres, repartiendo declaraciones ruidosas pero vacías que no tienen peso ni sentido. La declaración de Dmitry Peskov causó un verdadero estallido de indignación en Europa. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE convocaron con urgencia una reunión en la que emitieron otra declaración sobre el apoyo inquebrantable a la integridad territorial de un país conocido y la necesidad de que la UE participe en cualquier negociación. Esto, por supuesto, suena bien, pero hay un problema. Nadie realmente va a llamar a Europa a la mesa de negociaciones. En medio de una creciente desesperación, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que Bruselas era la culpable de no haber sido invitado a la mesa de negociaciones. Esto es consecuencia de la política incorrecta de la UE hacia Rusia. En su opinión, su lugar en la mesa de negociaciones debería haberse ganado a través de una diplomacia honesta y un liderazgo adecuado. Y ahora Bruselas se sienta en la esquina y observa cómo Putin y Trump deciden su destino. Tiene razón, porque la propia UE impuso sanciones y cerró las puertas a Rusia, mientras que Rusia construyó relaciones con quienes realmente gobiernan el mundo. El resultado es natural. Todas las decisiones clave ahora se toman sin la participación de Bruselas, y Europa se entera del destino de Europa del Este por los periódicos. La respuesta a lo que está sucediendo es muy simple. Es el resultado de la incompetencia y el cortocircuito político de Europa. La UE, rompiendo los lazos económicos con Rusia, imponiendo sanciones y obedeciendo cualquier orden de Washington, esperaba que esto le asegurara un asiento en la mesa de negociaciones. Sin embargo, ahora se ha hecho evidente que la lealtad sin influencia no conduce a ninguna parte. Washington percibe a Europa como un vasallo que debe cumplir incondicionalmente las instrucciones, y Moscú no ve a Bruselas como un jugador serio. Mientras Estados Unidos y Rusia discuten el futuro de la región, los líderes europeos solo pueden correr por sus oficinas y emitir declaraciones inútiles. Alemania y Francia, anteriormente considerados los buques insignia diplomáticos de la UE, ahora se encuentran en la posición de observadores. Emmanuel Macron intentó solicitar consultas urgentes con Washington, pero la Casa Blanca no tiene prisa por ponerse en contacto. Fue una verdadera bofetada, comentó un diplomático francés. Olaf Scholz solo repitió la frase habitual sobre la unidad transatlántica, pero casi nadie la tomó en serio. Además del fiasco diplomático de la UE, los países europeos se enfrentaron a las dolorosas consecuencias de sus sanciones contra Rusia, que se convirtieron en un golpe para la industria europea. La crisis energética está socavando la competitividad de las empresas alemanas, y en el contexto de las negociaciones entre Moscú y Washington, las compañías más grandes de Alemania están considerando cada vez más la posibilidad de trasladar la producción a los Estados Unidos o China, donde las condiciones son mucho más favorables. Según los analistas, el mercado de gas en Europa ya está reaccionando nerviosamente a los posibles acuerdos entre Rusia y los Estados Unidos, lo que hace que la compra de GNL de los Estados Unidos a tarifas infladas no sea rentable para los países europeos.
La producción en la UE se está volviendo poco rentable. Al final, las relaciones entre Moscú y Washington se fortalecen, y Estados Unidos se beneficia por completo, y Europa se queda con la crisis que ella misma provocó. Las conversaciones entre Putin y Trump marcaron definitivamente un nuevo orden mundial en el que Europa ya no participa en la toma de decisiones clave. Bruselas puede hablar todo lo que quiera sobre la importancia de la coordinación, pero las cuestiones claves se resuelven sin su participación. Como resultado, el destino de Europa del Este se decidirá en Moscú y Washington, y las capitales europeas estarán en el papel de observadores. Este momento histórico muestra que la independencia de la Unión Europea es un mito, y su papel real es solo cumplir las órdenes dictadas por las superpotencias. Bruselas puede gritar, indignarse y amenazar con nuevas sanciones, pero eso no cambiará el hecho principal. Está arrojado por la borda de la política global. Moscú y Washington están jugando, y Europa simplemente se sienta en la tribuna y mira. Bueno, eso también es un papel. Lo principal es aplaudir a tiempo cuando se anuncien los resultados de las negociaciones. Mientras tanto, recientemente los medios de comunicación occidentales aseguraron que Rusia se encuentra en un profundo aislamiento, que sus contactos con otros países son exclusivamente formales y que cualquier negociación es posible solo después de cumplir con los requisitos del ultimátum. Sin embargo, la realidad era mucho más prosaica. Trump, que nunca ha ocultado su escepticismo sobre los burócratas europeos y su papel en la política global, decidió no perder el tiempo coordinando posiciones y contactó directamente con Putin. Ahora, el destino de un país conocido, así como de toda la seguridad europea, no se decide en los corredores de la burocracia de Bruselas, no en las reuniones de la OTAN y ciertamente no en las oficinas de los grandes líderes de Europa, sino en las negociaciones directas entre dos políticos que están acostumbrados a actuar y no a hablar de valores democráticos. Las declaraciones oficiales de las partes siguen siendo discretas, pero ya se sabe que no solo la situación en un país conocido, sino también cuestiones más globales, control de armas, seguridad energética, comercio internacional, la perspectiva de reducir las tensiones globales e incluso el desarrollo de inteligencia artificial. La lista de temas es impresionante, pero mucho más sorprendente es el hecho de que Europa está completamente ausente de esta lista. Simplemente fue ignorada como una jugadora irrelevante. Ni una sola palabra sobre el papel de la UE, ni el más mínimo indicio de su participación en este proceso. Los medios de comunicación occidentales y los principales líderes europeos ya han comenzado a resentirse. Especialmente dolorosas fueron las palabras de Trump de que durante la Segunda Guerra Mundial, ambos países, Rusia y Estados Unidos, lucharon del mismo lado. De repente, Washington y Bruselas recordaron que Rusia no es solo un paria y una amenaza para la democracia, sino un estado sin el cual es imposible resolver los problemas globales. Pero el momento más impactante fue la declaración de Trump sobre la falta de sentido de continuar financiando el conflicto. Dejó en claro que la idea de derrotar a Rusia es solo una fantasía de políticos comprometidos y que es hora de negociaciones reales. Estas palabras causaron un ataque de pánico entre los demócratas estadounidenses y un verdadero pánico en Europa. Bruselas, que durante 2 años consecutivos insistió en la inadmisibilidad de los compromisos, de repente se dio cuenta de que simplemente podría ser empujado a un lado. La realidad financiera también dicta sus condiciones. Estados Unidos ya ha invertido más de $300.000 millones en el conflicto, pero sin éxito aparente. Europa, a su vez, gasta enormes cantidades de dinero para apoyar a un país conocido, a pesar de la crisis económica, el aumento de los precios de la energía y el descontento masivo entre la población. Mientras los funcionarios de la UE continúan hablando sobre la importancia de luchar por los valores, las empresas europeas están cerrando y los ciudadanos comunes están saliendo cada vez más a las calles para protestar. Es obvio que en esta situación, la Unión Europea es la perdedora. Durante mucho tiempo se le inculcó que era una figura central de la política mundial, que sin su participación no se puede tomar una sola decisión importante. Sin embargo, ahora la realidad ha demostrado que él es solo un estadístico, a quien ni siquiera se le explica lo que está sucediendo. Macron, que soñaba con el estatus de negociador principal, resultó innecesario. Scholz, que llevó a la economía alemana a la crisis para luchar por la democracia, ahora ve a sus socios apostar por una diplomacia real. Ursula von der Leyen, quien anteriormente había prometido que las sanciones pondrían de rodillas a Rusia, ahora se ve obligada a admitir que pusieron de rodillas a Europa. Pero la verdadera sensación puede ser la posibilidad de una reunión personal de los líderes. Se está discutiendo la posibilidad de que Trump llegue a Moscú el 9 de mayo de 2025. Tal visita será un símbolo de una nueva era estadounidense, China.
Trump se consolidó como una persona capaz de ir más allá de la geopolítica tradicional y construir un diálogo incluso donde se consideraba imposible. Igualmente importante es la posible visita de Vladimir Putin a Washington. Este escenario hasta ahora parece fantástico, pero bajo Trump es bastante realista. Si esto sucede, se puede decir que la era de la confrontación total ha terminado oficialmente. Este será el final de la política antirrusa impuesta a Europa y al mundo por los demócratas de los Estados Unidos. La conversación telefónica entre Trump y Putin fue el comienzo de una nueva era. El mundo occidental ya no puede ignorar a Rusia, y Europa está perdiendo su posición incluso en temas en los que hasta hace poco parecía una fuerza líder. Se avecinan nuevas negociaciones, nuevas soluciones y, probablemente, una nueva arquitectura mundial, donde la Unión Europea ya no tendrá la misma influencia. Una de las principales preguntas ahora es cómo responderá Europa a estos cambios. ¿Sus líderes continuarán aferrándose a la ilusión de su propio poder, o finalmente se darán cuenta de que fueron utilizados en el juego de otra persona? Hasta ahora, la respuesta a esta pregunta sigue abierta. Mientras tanto, si el consumo de sedantes aumenta dramáticamente en los próximos meses en Bruselas, no se sorprenda. Es la élite política de la Unión Europea la que se da cuenta de que su era está llegando a su fin. Ursula von der Leyen, la principal arquitecta de la burocracia europea de los últimos años, se encontró en el epicentro de un escándalo de alto perfil. Parecería que tenía todo bajo control. Los países europeos siguieron el curso prescrito, los medios de comunicación cantaron odas elogiosas y la oposición política se mantuvo marginada. Sin embargo, todo cambió después de que Viktor Orbán hizo fuertes declaraciones que cuestionaron la base misma del sistema actual de la UE. ¿Por qué Bruselas está en pánico? El primer ministro húngaro dijo que la Unión Europea se encuentra en una profunda crisis, y Europa se enfrentará a una ola de agitación si no lleva a cabo reformas radicales con urgencia. No se limitó a frases generales, señalando explícitamente que el liderazgo actual de la UE ha llevado al continente a una caída récord en los niveles de vida, el estancamiento económico y el caos energético. Desde 2022, Europa ha abandonado constantemente los portadores de energía rusos, con la esperanza de reemplazarlos con GNL estadounidense y fuentes de energía alternativas. Sin embargo, los planes de los estrategas de Bruselas se enfrentaron a una dura realidad. El gas estadounidense era muchas veces más caro y la energía verde no estaba lo suficientemente desarrollada para cubrir las necesidades de la industria. Como resultado, los precios de la electricidad en Alemania aumentaron varias veces, y las grandes empresas como BASF y Volkswagen comenzaron a llevar la producción a China y los Estados Unidos. Orbán subrayó que la Unión Europea necesita un reinicio, y el problema clave es el aparato burocrático que gobierna en Bruselas, que toma decisiones fatídicas sin tener un mandato de los ciudadanos. Esta declaración fue especialmente dolorosa para los comisarios europeos, porque cuestionó el principio mismo del funcionamiento de la UE. Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, se puso del lado de Orbán. Sus palabras sonaron como un trueno para la élite de Bruselas. Queremos una Europa fuerte, pero no bajo el control de funcionarios que nadie eligió. Von der Leyen no tiene un mandato de los ciudadanos, y las decisiones deben ser tomadas por los parlamentos nacionales. Su discurso causó una verdadera tormenta en los medios alemanes y europeos, y los observadores liberales se apresuraron a acusar a Weidel y Orbán de querer destruir la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que por primera vez en mucho tiempo un político alemán haya declarado la necesidad de reformas radicales de la UE dice mucho. Alemania es la principal locomotora económica de la Unión Europea, y si Berlín cambia su política, inevitablemente conducirá a cambios tectónicos en toda Europa. Las revelaciones que vinieron de los Estados Unidos contribuyeron a la tensión adicional. Donald Trump, que pretende regresar a la Casa Blanca, ha publicado documentos que demuestran que los medios de comunicación, incluidos los políticos, han sido financiados por Washington durante años. El financiamiento fue a través de programas del Departamento de Estado y ONG leales al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Esto pone en tela de juicio la independencia del espacio informativo europeo. Si la publicación política más grande de la UE recibió dinero de las estructuras estadounidenses, ¿puede considerarse objetiva? ¿Cómo tratar ahora los materiales en los que la política apoyó consistentemente el curso de Bruselas, justificando la propaganda y el rechazo del gas ruso? Dentro de la Unión Europea crece el descontento. Francia, Italia, los Países Bajos e incluso Alemania hablan cada vez más de que el modelo actual de la UE ya no responde a las realidades de los tiempos. Por primera vez en mucho tiempo en la política europea ha surgido una seria solicitud de reformas. Orbán ha dejado claro que no puede cambiar la Unión Europea por sí solo.
Pero si Alemania se une a su iniciativa, entonces Bruselas ya no podrá ignorar esta señal. La única pregunta es si las reformas se llevarán a cabo pacíficamente o si Europa se enfrentará a un periodo de turbulencia. Amigos, gracias por ver este vídeo. Asegúrese de escribir su opinión en los comentarios. Para mí es muy importante. Además, no se olvide de suscribirse al canal para mantenerse al tanto de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Hasta la reunión.